Gracias. Bueno, muy buenas noches. De nuevo estamos en este espacio que nos permite contextualizar nuestras bases de datos, en este caso, hablando en particular de esta fase 5 que corresponde a los fundamentos de las bases de datos no relacionales. Voy a compartir pantalla, permítanme un segundo. Bien, vamos entonces a contextualizar la actividad a desarrollar en esta fase 5, que como lo mencionaba, corresponde a los fundamentos de base de datos no relacionales. Hasta el momento hemos hablado de base de datos relacionales o base de datos cuyo fundamento está en nuestro SQL. Aquí cambiamos este paradigma a un nuevo paradigma que establece ya no esas relaciones de información, sino precisamente estos espacios en donde podemos trabajar nuestras bases de datos no SQL. Esta fase es una actividad de tipo colaborativa. Continuamos con nuestros equipos de trabajo, desarrollando eh, todo lo que tiene que ver con el problema que está formulado para el proyecto de curso. Esta fase tiene una ponderación de 60 puntos, inició el viernes 24 de abril y termina el martes 12 de mayo. Veamos entonces en este momento cuáles son las actividades que debemos desarrollar. Vamos a definir los lineamientos y les voy a dar una orientación general de cómo preparar su entorno de trabajo de manera que puedan desarrollar las actividades formuladas en esta guía. Y como siempre, saben ustedes que sus tutores estarán eh, programando un espacio sincrónico la próxima semana para orientar un poco más al detalle y puntualmente aquellas inquietudes que se presenten en el desarrollo de esta actividad. Bien, entonces, entramos a un nuevo concepto, que ya no tiene que ver con base de datos SQL, sino que entramos a ver nuestras bases de datos no SQL. Tenemos entonces nuestros recursos de apoyo para consultar y profundizar los conceptos que están involucrados dentro de esta temática. Para ello, entonces, tenemos introducción a las bases de datos no SQL usando MongoDB. Esta es una referencia fundamental para el desarrollo de la actividad. Y tenemos otro referente, que es el proceso estándar para pasar un modelo de base de datos relacional a uno no SQL. Estos dos referentes nos van a servir de base para poder realizar la actividad propuesta en esta guía. Otro elemento fundamental, tenemos una nueva instalación que corresponde al motor de base de datos MongoDB, que es el motor de base de datos que nos va a permitir trabajar estas bases de datos bajo este paradigma no SQL. Bien, veamos entonces el paso a paso de lo que se debe realizar. Lo primero que tenemos que hacer es la instalación del servidor de base de datos MongoDB. Este servidor, como lo acabo de mencionar, trabaja base de datos no relacionales y para poder hacer la instalación en la guía encuentran ustedes el instructivo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la página oficial de MongoDB. Aquí ustedes encuentran toda la documentación para la instalación y para el manejo de la herramienta. Este es el primer elemento importante. Entren a la página y vayan, por favor, a toda la documentación que les apoya en este trabajo. Adicional a eso, entonces tenemos que descargar nuestro instalador y una vez termine la descarga, ejecutamos el instalador. Aquí hay un punto importante que se debe tener en cuenta. Asegúrese de señalar la pestaña que le indica que si desea instalar MongoDB Compass, que es el componente de Mongo que les permite a ustedes manejar su base de datos con una interfaz gráfica. Cuando ustedes inician la instalación, esta es la pantallita, la pantalla de asistencia para la instalación, y en la parte inferior
encuentran ustedes la pestañita que les pregunta si desea instalar MongoDB Compass. Por favor, selecciónenla y una vez la hayan seleccionada, inician con la instalación. Más adelante vamos a ver un poquito más al detalle todos los elementos de instalación para que ustedes los tengan en cuenta. Bien, una vez nosotros tenemos instalado nuestro MongoDB, ¿qué tenemos que hacer? Viene un paso importante, no es complicado, pero sí es de cuidado, y es realizar el proceso de migración de la base de datos generada en Postgres a MongoDB. En la fase anterior, nosotros trabajamos con nuestro motor de base de datos Postgres. En ese motor de base de datos, lo que hicimos fue trabajar la base de datos, como ustedes la hayan denominado, con la denominación PG underscore en mi base de datos, ¿cierto? Y así crearon su base de datos. Esa es la base de datos que ustedes deben migrar a MongoDB. Esta migración tiene un proceso, hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer desde programación, desde JSON y hay herramientas que les permiten a ustedes hacer esta transformación de manera automática. Para el proceso de esta migración, se propone que se remitan al recurso que se está haciendo referencia en este referente. Introducción a base de datos no SQL usando MongoDB. Esta es una sugerencia. Como les mencionaba anteriormente, hay varias herramientas para hacerlo y a continuación les mostraré una de esas formas. Sus tutores, a su vez, también les mostrarán quizás alguna otra forma de hacerlo y todas son válidas. ¿Qué se necesita? Se necesita hacer la migración de la base de datos relacional a una base de datos no relacional. Ese es el proceso que se debe hacer. Una vez que ustedes han hecho la migración, entonces ya en MongoDB deben hacer las siguientes operaciones. ¿Qué operaciones? Deben hacer un análisis de lo que ustedes tienen en este momento en su motor no relacional, no SQL, versus lo que ustedes han trabajado en sus bases de datos SQL. Con ese análisis, entonces, ustedes empiezan a responder las siguientes preguntas. ¿En qué se diferencian las nuevas estructuras de datos de las estructuras creadas en la base de datos Postgres? Es decir, tengo mis Postgres, ¿qué estructura de datos tengo? Ah, bueno, tengo unas tablas, ¿cierto? Y ahora, ¿qué tengo en MongoDB? Eso tienen que documentar. Determine y dé dos ejemplos de cómo se ingresarían nuevos datos en algunas de las colecciones creadas. Entonces, ya me voy a mi MongoDB y miro que la migración me trajo las estructuras y me trajo también información. Pero ahora quiero que también ustedes hagan el análisis y digan, bueno, ¿cómo hago yo para ingresar datos en estas colecciones creadas en MongoDB? Y lo deben registrar y documentar. Tercer punto, determine y dé dos ejemplos de cómo se realizan las consultas de una base de datos no SQL como MongoDB. Ya tienen información en sus colecciones, ahora ustedes deben revisar y documentar cómo se hace una consulta en esta base de datos. Bien, entonces tenemos dos operaciones, una de inserción y otra operación de consulta. ¿Cómo tengo que evidenciarlo? Con dos ejemplos cada uno. Bien, eso es lo que tenemos como actividad para esta fase. Es algo muy sencillo, pero depende del proceso de migración, como nos damos cuenta. Una vez migrado, puedo hacer las dos operaciones que queremos que se trabajen, una de inserción y otra de consulta. Bien, como con dos ejemplos. Es decir, inserto dos datos en mis colecciones y hago dos consultas de las colecciones creadas. Bien.
¿Hasta aquí alguna pregunta? Por el momento no, tutora. Perfecto. Bueno, entonces vamos a los lineamientos para el desarrollo de la actividad. Entonces, como siempre, a pesar de que es un trabajo colaborativo, deben aparecer las evidencias del trabajo independiente dentro de este proceso colaborativo. ¿Y qué debe suceder? En el foro deben registrar de manera individual las evidencias de instalación de cada herramienta, entonces las evidencias de instalación de MongoDB y si hicieron alguna instalación de un software en particular para poder hacer la migración. Evidencias de la migración de la base de datos, entonces se tiene que mostrar cómo fue el proceso y registrar con captura de pantalla o con código cómo hicieron para hacer esta migración. Y evidencias de las operaciones solicitadas en la base de datos. Recuerden que estas evidencias no solo son la instrucción, sino que se evidencia que la ejecución se está realizando de manera correcta. ¿Bien? Esto a nivel individual. Y recuerden que estas evidencias deben quedar registradas en los foros en los tiempos, en tiempos adecuados, de manera que sea válida su participación en el trabajo colaborativo. Este trabajo colaborativo corresponde entonces a un documento en PDF en donde se registre como mínimo la portada, la introducción, el desarrollo de la actividad, es decir, las evidencias de la instalación de Mongo, la evidencia de la migración de la base de datos, em, la descripción de las diferencias entre las dos estructuras, tanto la SQL como la no SQL, y las operaciones o los dos ejemplos de inserción de datos en las colecciones y dos ejemplos de consultas en la base de datos no SQL. Este con respecto al desarrollo de la actividad. Además, el documento debe registrar las evidencias de los aportes individuales, conclusiones y referencias bibliográficas. Bien, para su desarrollo, para el desarrollo de la actividad colaborativa y el registro de evidencias individuales en el foro, deben tener en cuenta las siguientes orientaciones. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad y esto se evidencia con el registro en el foro de los puntos anteriormente mencionados. En cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno que haya señalado el docente, en este caso, el entorno de entrega de nuestra fase 5. Antes de entregar el producto solicitado, deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades y además, y muy importante, señores, en la portada del documento solamente se deben registrar los integrantes que efectivamente participaron con sus aportes en el desarrollo de esta actividad. Bien, listo. Ah, estos son los lineamientos generales. Seguimos con los lineamientos que venimos trabajando durante o a lo largo de este curso. Recuerden, no son válidas las participaciones de estudiantes dentro de los trabajos a menos que haya evidencia en el foro de su participación en el desarrollo de la actividad en tiempos, digamos que justos, ¿no? O sea, no es válido que usted hoy registre o el día del cierre de la actividad registre sus aportes y ese mismo día hay que entregar el trabajo colaborativo. No, recuerden que tenemos un tiempo prudencial y ese tiempo prudencial son 5 días antes de que se cierre la actividad. Esto significa 5 días antes del 12 de mayo. Ustedes deben hacer el registro de sus aportes al desarrollo de la actividad de manera individual. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Emanuel, dime.
Una pregunta, tutora. Es que tú estabas diciendo que existían diferentes maneras de migrar la base de datos, Sí. pero, pero eso significa que que es posible usar otras herramientas además de Mongo. No, 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 no. Mongo es la base de datos que vamos a trabajar, MongoDB. Esa sí no es negociable. Ya en este momento les voy a hablar de Pentaho, que es una de las herramientas posibles a ser utilizadas para el desarrollo de la actividad como herramienta para la migración de la base de datos. A eso hago referencia con que usted es flexible ese punto. Para hacer la migración de la base de datos, ustedes pueden hacer uso de diferentes recursos. En la sesión del día de hoy les voy a hablar de un recurso que se denomina Pentaho. En las sesiones que tendrán con sus tutores, seguramente tendrán orientaciones de diferente tipo para poder hacer la migración. ¿Qué migración? La migración de la base de datos que tenemos en Postgres a la base de datos MongoDB. ¿Ok? ¿Claro es? Oh, ok, listo, tutora. Ya me quedó claro. Perfecto. Bien, entonces ahora vamos a hablar de una de las formas de hacer la migración. Ah, bueno, aquí tenemos un instructivo muy sencillo de cómo hacemos la instalación de nuestra base de datos MongoDB y cómo podemos hacer la migración de esa base de datos relacional a una base de datos no relacional. Bien, ya tenemos unas indicaciones muy generales de cómo hacer la instalación de MongoDB, pero pues aquí vamos a repasarlas nuevamente. Entonces vamos a la página oficial de MongoDB, hacemos la instalación. Con esta instalación, cuando descargamos el instalador, tenemos entonces esta página, ¿cierto? Como los asistentes de Windows. Trabajamos entonces con el asistente, le damos Next y me pregunta eh, qué tipo de instalación deseo hacer. En este caso le decimos completa, seleccionamos. Y en el siguiente me pregunta si quiero ejecutar el servicio como un usuario perdón, como un usuario de red o quiero ejecutar el servicio de manera local. Bien, esto dejémoslo de esta manera. Lo vamos a trabajar como un servicio. Le damos el nombre del servicio, en qué directorio lo voy a instalar y posteriormente tenemos nuestra siguiente pantalla, de la cual es importante tener en cuenta que debo seleccionar el instalador de Mongo Compass, que es la interfaz gráfica que me permite a mí trabajar con mi base de datos no relacional. Una vez tengo seleccionado esto, le doy Next y cuando ya tengamos entonces instalado todos los componentes de mi servidor, vamos a encontrar que nos va a aparecer esta pantallita. Es la bienvenida a la interfaz gráfica de MongoDB. Y podemos entonces iniciar el servicio. Le damos Start y aquí vamos a encontrar la pantalla inicial de la interfaz gráfica en donde encontramos, como lo estamos instalando de manera local, entonces me va a aparecer el localhost y el puerto sobre el cual está ejecutando el servidor. Y ya aquí tenemos entonces los componentes generales. ¿Listo? Si me aparece mi compás sin ningún inconveniente, ya puedo decir que tengo mi MongoDB instalado. Ese es el primer paso. Ahora, con MongoDB instalado, y recuerden, debemos tener nuestro Postgres, nuestra base de datos de Postgres allí preparada y lista en el mismo equipo. ¿Para qué? Para poder hacer la migración. Esa migración, entonces, aquí se las voy a contar con una herramienta que se denomina Penta. Pentaho en algunas oportunidades
ha sido un inconveniente para la migración de los estudiantes porque volvemos a lo mismo que les he hablado en otras oportunidades. Las instalaciones dependen del equipo que tengan ustedes, del sistema operativo que tengan, eh, de los componentes y servicios que tengan activos. Por eso, en estas instrucciones que les doy en esta web conference, son instrucciones primero para Windows 10 y segundo, pensando en que los puertos están habilitados y disponibles para que ustedes puedan hacer las instalaciones sin ningún inconveniente. Ahora, si tienen una configuración diferente, no hay problema. Quizás haya que tener en cuenta algunos aspectos como el puerto, entonces hay que activar o desactivar un nuevo puerto, etcétera, etcétera. Pero digamos que esas son particularidades que requerirían entonces algún apoyo ya personal, individual, y para ello pues entonces estamos disponibles para poderlos apoyar en lo que ustedes requieren. Con el tema de Pentaho, en otros periodos hemos tenido inconvenientes porque Pentaho actualiza sus componentes periódicamente, y al actualizarlos periódicamente, entonces encontramos nuevos elementos cada vez que se va a hacer la instalación, pero confiamos que en esta ocasión no vamos a tener esos inconvenientes. Bien, entonces, antes de realizar la instalación de Pentaho, es necesario tener el componente de Java JDK, que es la máquina virtual de Java, con una versión JDK 17 o superior. Es válido. Bien, entonces, si no lo tienen instalado, deben ir al enlace, hacer la descarga y la instalación del JDK. ¿Listo? Una vez que ya lo tienen instalado, sí podemos ir entonces a la página oficial de Pentaho, y en la página oficial de Pentaho nos vamos al componente Pentaho Data Integration. Este componente es el que me permite hacer la integración entre mi base de datos no relacional con mi base de datos relacional o viceversa. En este caso, lo que queremos es traer esa base de datos relacional a o convertirla a una base de datos no relacional. Nos venimos a este componente, lo descargamos. ¿Qué me va a descargar? Una carpeta. ¿Qué tengo que hacer? La debo descomprimir, y una vez se haya descomprimido la carpeta, yo debo buscar el archivo spoon.bat, este que vemos en la gráfica. Vean en dónde se encuentra. Ah, bueno, aquí está la ruta en Data Integration de la carpeta que ustedes acaban de descomprimir. ¿Qué hacemos allí? Este spoon es un ejecutable. Seleccionamos y al ejecutar, entonces se me abre la aplicación. Cuando abra la aplicación, entonces vamos ahora sí a nuestra opción de transformación. Y en transformación, aquí ya les va a pedir entonces a ustedes la ruta de la base de datos, el usuario y el nombre de la base de datos, y ya solo lo que tienen que hacer es dar siguiente y él hace la conversión. Pero ¿qué tienen que tener? Tengo que tener el MongoDB abierto, el servicio de Mongo abierto y el servicio de Postgres arriba. Los dos servicios arriba, y puedo hacer la transformación y él la hace de manera automática. Es una tarea muy sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos el asistente gráfico de Pentaho que les va a permitir a ustedes hacer esa transformación sin ningún inconveniente. Como les dije anteriormente, esta es una forma, este es un componente que les permite hacer esa transformación. Hay muchas otras formas de hacerlo. Algunos estudiantes son muy diestros con Python, y entonces traen la librería de Python para que haga la conversión a JSON y la suben directamente a MongoDB. Bueno, y hay otras herramientas también que se pueden hacer y pueden ser utilitarios para poder hacer esta transformación. ¿Cuál pueden utilizar? El que
a ustedes se les facilita y les parezca que sea apropiado para poder realizar el ejercicio propuesto. ¿De acuerdo? La intención es que vamos a compartir este instructivo, este de Pentaho, y en la siguiente semana el ingeniero Javier y el ingeniero Wilson van también a brindarles herramientas para que puedan hacer esta migración. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, tutora. O sea, durante las sesiones sí vamos a trabajar también con otras herramientas que nos ayuden con la migración. Claro Oh, que sí, claro que sí. bueno, vale, es que estoy un poquito confundido, pero a medida que voy leyendo, voy repasando lo que ya hemos visto durante la reunión. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces, resumen, ¿qué tenemos que hacer en esta actividad? Primero, instalar MongoDB, ¿cierto? Ese es el componente que tenemos acá. Cuando yo tenga instalado mi MongoDB, me devuelvo al Postgres que tenía antes, ¿cierto? Al que trabajamos en la fase anterior, y allí voy a remitirme a mi base de datos, la base de datos que venimos trabajando como solución al problema formulado para el curso. Entonces, tengo esos dos componentes. ¿Qué necesito? Que la base de datos que está en Postgres, como una base de datos relacional, pase a Mongo o se transforme, porque en realidad esa migración es una transformación de una base de datos relacional a una base de datos no relacional. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Necesito transformar mi base de datos relacional a una base de datos no relacional y que quede montada sobre mi MongoDB. Una vez mi base de datos esté aquí en MongoDB, ya como una base de datos no relacional, es decir, aquí está en tablas, pero aquí se convierte en colecciones. Entonces, cuando ya está en colecciones, debo ejecutar dos operaciones. Necesito insertar datos y hacer consultas de datos sobre nuestra base de datos no relacional. Ese es el ejercicio que les permite a ustedes, primero, tener ese primer acercamiento a una base de datos no relacional. Adicional a eso, les permite identificar de manera clara y efectiva la diferencia entre una base de datos no SQL y una base de datos SQL. Ya venimos trabajando en fases anteriores en MySQL. MySQL es una base de datos SQL. Hemos trabajado en Postgres. Postgres también es una base de datos SQL. Y pasamos entonces ahora a una base de datos no SQL. Con esto tenemos entonces la línea completa de conocimientos para el manejo de base de datos en los diferentes paradigmas. En un paradigma relacional y en un paradigma no relacional. ¿De acuerdo? Por supuesto, para poder entender el ejercicio y la dinámica, tenemos que entrar entonces a desarrollar la guía y encontrar entonces quizás obstáculos o quizás esa forma sencilla para poder hacer esa transformación o esa migración de nuestra base de datos relacional a una base de datos no relacional. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Eh, tutora, una duda. Dime. Eh, o sea que, bueno, la otra herramienta además de MongoDB es la que ¿Mm? vamos a utilizar para transferir, bueno, sí, para transformar la base de datos y mediante MongoDB es donde vamos a hacer las operaciones de inserción y de consulta, ¿verdad? Sí, señor, exactamente. Ese es el ejercicio. Tenemos entonces nuestro MongoDB, que es nuestro motor de base de datos no relacional. Y tenemos nuestra elemento, ¿no? Ese elemento que me va a permitir a mí hacer la transformación de lo que ya hice en la fase anterior a un repositorio no relacional. Ese es el ejercicio.
Es sencillo, en realidad es una actividad muy sencilla, por eso el tiempo es un poquito limitado y la invitación es que inicien de una vez con sus instalaciones para que una vez empiecen a hacer las migraciones, si tienen algún inconveniente o alguna novedad en el ejercicio, puedan entonces ustedes encontrar el apoyo que necesitan a tiempo y con esa claridad y esa certeza de poder ejecutar estas operaciones que necesitamos para esta actividad. Bien, ¿alguna otra pregunta? Eh, por el momento no, tutora, como tú dices, es cuestión como de ir realizando las actividades de la guía y lo que indica, ir realizando lo que indica la guía y surgen las dudas en el camino. Pero no sé si podrías compartir el documento que estás presentando en la reunión. Claro que sí. Yo les estaré enviando por correo interno del curso, el instructivo y pues también nuestros profesores estarían aquí muy atentos a compartir las herramientas o los apoyos necesarios para que ustedes puedan avanzar en esta actividad. Vale, muchas gracias, tutora. Gracias a ti por tu participación, Emanuel. Javier, no sé si tengas alguna anotación adicional. Inge Wilson. No, señora, por mi parte no ninguna. Bien, perfecto. No, Entonces, ingeniera, también de mi parte. Muchas gracias. ok. Bien, como les mencioné anteriormente, les estaremos compartiendo la invitación para las sesiones de CIPA, este acompañamiento ya directo que les permitirá a ustedes hacer las preguntas que se presenten y adicional a eso, pues también un recurso adicional para que puedan avanzar en la actividad. Bien, sin otro, sí, señor. Eh, sí, es que quería preguntarle al tutor Javier, que es usualmente mi tutor con el que hacemos los IPAs, si más o menos en cuál puede ser la fecha del CIPAS como para, digamos, apartar tiempo para ingresar. Emanuel, yo creo, qué pena contigo, yo creo que entre el jueves o el viernes, entre el 7 o el 8 de mayo. Vale, listo, tutor. Gracias por la información. Bien, perfecto. Igual ustedes saben que estaremos publicando estas sesiones en el foro de noticias y también por correo. Bien, bueno, ha sido un gusto acompañarlos en este espacio y como siempre estamos muy atentos a responder sus inquietudes, a solucionar inconvenientes o cualquier novedad que se presente en el desarrollo de la actividad. Por favor, participen en los foros. Recuerden que los tutores están atentos a responderles en foros, en correo interno y vía Teams. Bien, ha sido un gusto saludarlos. Me despido. Espero que tengan un feliz resto de día y nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias, tutora, por el espacio de la reunión. Que estés muy bien, Emanuel. Feliz noche. Feliz noche.